Entre miradas y destinos, las historias de amor de Can Yaman en la pantalla. En el mundo de las series turcas, hay historias que comienzan con una simple mirada y terminan convirtiéndose en recuerdos que los espectadores nunca olvidan. Entre esas historias aparece una figura que ha conquistado a públicos de muchos países, Can Yaman. A lo largo de diferentes series, Can Yaman ha interpretado personajes muy distintos. Algunos fueron divertidos, otros misteriosos, otros orgullosos y otros profundamente emocionales. Pero había algo que siempre cambiaba la historia, la persona que aparecía frente a él. Cada compañera de reparto aportaba una energía diferente. Cada personaje femenino tenía una personalidad propia, una manera distinta de enfrentarse al amor y una historia que hacía que la relación evolucionara de una forma inesperada. Y así comienza esta historia. El primer encuentro. Era una tarde tranquila en una ciudad llena de gente. Las calles estaban iluminadas por el último resplandor del día y, mientras todos caminaban apresurados, dos personas se encontraron sin saber que aquel instante cambiaría sus vidas. Él era un hombre acostumbrado a esconder sus emociones. Sonreía cuando quería evitar una conversación seria, cambiaba de tema cuando alguien intentaba conocer sus verdaderos sentimientos y prefería aparentar seguridad antes que admitir que algo podía afectarlo. Ella era completamente diferente, no tenía miedo de decir lo que pensaba. Cuando lo vio por primera vez, no quedó impresionada por su seguridad ni por su apariencia. Lo que llamó su atención fue aquella manera tan particular de mirar a las personas como si intentara descubrir lo que escondían detrás de sus palabras. ¿Siempre eres así?, preguntó ella. Él levantó una ceja, así como si nunca tuvieras miedo de nada. Él sonrió, tal vez solamente soy bueno fingiendo. Aquella respuesta la sorprendió, porque detrás de aquella sonrisa había algo que ella todavía no podía comprender. Y precisamente por eso decidió quedarse. Cuando dos personalidades chocan, al principio no se llevaban bien. Cada conversación terminaba en una pequeña discusión. Él pensaba que ella era demasiado impulsiva. Ella pensaba que él era demasiado orgulloso. Cuando uno intentaba acercarse, el otro retrocedía. Pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más difícil era ignorar lo que estaba sucediendo. No era una historia de amor sencilla. Era una historia de miradas largas, palabras que quedaban a medias y sentimientos que ninguno de los dos quería reconocer. Una noche, después de un día especialmente complicado, ella salió de un edificio y comenzó a caminar bajo la lluvia. No llevaba paraguas, no quería que nadie la acompañara. Sin embargo, unos segundos después escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta. Era él. ¿Qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo. Quiero estar sola. Él se quedó en silencio. Después dejó el paraguas a un lado y comenzó a caminar junto a ella. Ella lo miró sorprendida. No ibas a usar el paraguas. No, si tú tampoco lo usas. Por primera vez, ella sonrió. No dijo nada, pero aquella pequeña sonrisa cambió algo entre ellos. Otra historia, otro destino. Tiempo después, en otra historia, Can Yaman apareció con un personaje completamente diferente. Esta vez era un hombre alegre, espontáneo y lleno de energía. Su forma de relacionarse con la protagonista era mucho más divertida. Desde el primer momento existía una especie de juego entre ellos. Ella intentaba mantener la distancia. Él encontraba cualquier excusa para acercarse. No entiendo por qué siempre apareces cuando estoy intentando tener un día tranquilo, decía ella. Quizás porque tus días tranquilos son demasiado aburridos. ¿Y quién te dijo que necesito tu compañía? Él sonreía. Nadie, pero aquí estoy. Aquella relación estaba llena de momentos inesperados. Una conversación podía convertirse en una discusión. Una discusión podía terminar en una sonrisa. Y una sonrisa podía revelar sentimientos que ambos intentaban esconder. La conexión entre los personajes crecía lentamente. No necesitaban grandes declaraciones, a veces bastaba con una mirada. El amor que nace de la confianza.
En otra de sus historias televisivas, el amor apareció de una manera mucho más madura. Los personajes habían sufrido decepciones. Ambos tenían miedo de volver a confiar. Por eso, cuando se conocieron, ninguno quiso hablar de sentimientos. Primero aprendieron a escucharse, después comenzaron a comprenderse, y finalmente descubrieron que podían contar el uno con el otro. Una tarde, ella le preguntó: ¿por qué nunca dices lo que sientes? Él tardó unos segundos en responder: porque cuando dices algo importante, ya no puedes esconderte detrás de las palabras. Ella bajó la mirada: ¿y tienes miedo de esconderte? Él la miró directamente: contigo, sí. Aquella respuesta fue suficiente, no hubo necesidad de explicar nada más. Las parejas que conquistaron al público. A lo largo de sus series, Kanyaman compartió pantalla con diferentes actrices y diferentes personajes. Cada pareja tenía una dinámica particular. Algunas historias destacaban por el humor, otras por los conflictos, otras por los momentos emocionales. Pero todas tenían un elemento en común: la transformación de los personajes. Porque una buena historia de amor no consiste solamente en dos personas que se enamoran. Consiste en dos personas que cambian después de conocerse. El personaje que al principio parecía incapaz de confiar comienza a abrir su corazón. La mujer que parecía independiente descubre que aceptar ayuda no significa perder su fuerza. El hombre que siempre escapaba de sus sentimientos aprende finalmente a enfrentarlos. Y así, poco a poco, la relación se convierte en algo mucho más profundo. Una noche inesperada. En nuestra historia imaginaria, llegó finalmente la noche que ninguno de los dos podía olvidar. Habían pasado meses intentando comprender lo que sentían. Esa noche se encontraron en un lugar tranquilo, lejos de todos. No había cámaras, no había personas alrededor, solo ellos y el silencio. Ella fue la primera en hablar: creo que durante mucho tiempo intenté convencerme de que no significabas nada para mí. Él sonrió ligeramente, y funcionó. Ella negó con la cabeza. No. Él respiró profundamente. A mí tampoco. Durante unos segundos ninguno dijo nada. No necesitaban hacerlo. Habían llegado al punto en el que las palabras ya no eran suficientes. Pero tampoco necesitaban apresurarse. A veces, el amor más fuerte no es el que comienza rápidamente. Es el que permanece incluso después de todas las dudas. Cuando termina una serie, pero no la historia. Las series pueden terminar, los episodios llegan al último capítulo. Las cámaras dejan de grabar. Los personajes abandonan sus historias. Pero para los espectadores, algunas parejas permanecen para siempre. Porque una buena interpretación puede convertir una relación ficticia en un recuerdo especial. Y eso es precisamente lo que ocurre con muchas de las historias protagonizadas por Kanyaman. Cada personaje dejó una huella diferente. Cada compañera de reparto aportó una nueva dimensión a la historia. Cada mirada, cada discusión y cada reconciliación hizo que los espectadores quisieran descubrir qué ocurriría en el siguiente episodio. Y quizá esa sea la magia de las series. Nos permiten entrar durante un tiempo en una vida que no es la nuestra. Nos hacen reír, nos hacen emocionarnos, nos hacen esperar, y, sobre todo, nos hacen creer que algunas historias pueden comenzar de la manera más inesperada. El último capítulo. Muchos años después, en esta historia completamente imaginaria, los dos personajes volvieron al lugar donde se habían conocido. La ciudad había cambiado, los edificios eran diferentes, las calles estaban más llenas. Pero aquel lugar seguía guardando el recuerdo de su primer encuentro. Ella miró alrededor. ¿Recuerdas este lugar? Él sonrió. ¿Cómo podría olvidarlo? En aquel momento no sabía que conocería a alguien que cambiaría tantas cosas. Él respondió tranquilamente: yo tampoco. Ella lo miró. ¿Crees que todo estaba destinado a suceder? Él pensó durante unos segundos. No lo sé. Después sonrió. Pero me alegro de que haya sucedido. Y caminaron juntos por la calle. Sin grandes promesas. Sin necesidad de explicar el futuro.
Porque algunas historias no necesitan un final perfecto. Solo necesitan dejar una emoción en el corazón. Y quizás por eso las historias de Can Yaman y sus compañeras de ficción siguen despertando tanta curiosidad entre los espectadores. Porque detrás de cada personaje existe una historia. Detrás de cada pareja existe un mundo. Y detrás de cada mirada puede esconderse un nuevo comienzo. Fin, o tal vez solo el principio de otra historia. Luna Corazón Rojo entre amores, secretos y destinos, el viaje de Can Yaman y sus parejas en la pantalla. Hay historias que comienzan con una simple mirada. Otras empiezan con una discusión. Algunas nacen de una casualidad. Y hay historias que parecen imposibles desde el primer momento, pero que poco a poco terminan convirtiéndose en las más inolvidables. En el universo de las series turcas, Can Yaman ha interpretado personajes muy diferentes entre sí. Hombres seguros, divertidos, orgullosos, románticos, impulsivos y, en ocasiones, profundamente vulnerables. Y cada vez que uno de esos personajes encontraba a su compañera de historia, algo cambiaba. Porque una pareja televisiva no está formada solamente por dos personas. Está formada por dos mundos que chocan. Dos personalidades que se enfrentan. Dos secretos que poco a poco salen a la luz. Y, sobre todo, dos personas que descubren que el amor puede aparecer precisamente cuando menos lo esperan. Esta es una historia ficticia inspirada en el universo de las series protagonizadas por Can Yaman y en la magia de sus parejas televisivas. Rosa capítulo 1, cuando todo comenzó con una mirada. La ciudad estaba llena de gente. Los coches pasaban rápidamente, las cafeterías estaban llenas y las calles parecían no detenerse nunca. Pero entre todas aquellas personas había alguien que caminaba completamente concentrado en sus propios pensamientos. Era un hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Su carrera, su vida, sus decisiones, sus emociones, o eso era lo que quería que los demás pensaran. Porque detrás de aquella seguridad existía una parte de él que casi nadie conocía. Una parte que tenía miedo de confiar. Una parte que había aprendido que mostrar sentimientos podía convertirse en una debilidad. Entonces apareció ella. No llegó con una gran entrada. No hubo música, no hubo palabras especiales. Simplemente apareció en el lugar equivocado, en el momento exacto. Sus miradas se encontraron. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Ella fue la primera en apartar la mirada. Él sonrió, no sabía por qué, pero aquella desconocida acababa de despertar una curiosidad que no podía explicar. Chispas capítulo 2, dos personalidades completamente diferentes. El problema era que no podían ser más diferentes. Él era impulsivo, ella pensaba antes de actuar. Él disfrutaba provocando, ella odiaba que alguien jugara con sus emociones. Él utilizaba el humor para evitar conversaciones incómodas. Ella prefería enfrentarse directamente a los problemas. Cada vez que se encontraban, terminaban discutiendo. ¿Siempre tienes que tener la última palabra?, preguntó ella una tarde. No, ella lo miró sorprendida. No, a veces dejo que tú creas que tienes la última palabra. Ella abrió los ojos. Eres imposible. Él comenzó a reír, y, aunque ella intentó mantenerse seria, terminó sonriendo también. Ese pequeño momento cambió la relación. Porque detrás de las discusiones comenzaron a aparecer pequeñas señales. Él recordaba detalles que ella había mencionado días atrás. Ella comenzaba a preocuparse cuando él desaparecía. Él encontraba excusas para verla. Ella fingía que aquellas coincidencias no significaban nada. Pero ambos sabían que algo estaba cambiando. Nube con lluvia capítulo 3, la primera gran prueba. Una noche comenzó a llover. Ella salió de un edificio y descubrió que había olvidado su paraguas. No quería volver, así que comenzó a caminar. Después de unos minutos escuchó una voz. ¿Realmente vas a caminar bajo esta lluvia? Ella se dio la vuelta. Él estaba allí. ¿Me estás siguiendo? No. Entonces, ¿qué haces aquí? Casualidad. Ella lo miró con desconfianza. Claro. Él levantó un paraguas. Ven. Ella dudó.
Puedo caminar sola, lo sé. Entonces, ¿por qué insistes? Él la miró durante unos segundos. Porque no quiero que estés sola esta noche. Ella no respondió, simplemente caminó junto a él. Aquella noche ninguno habló demasiado. Pero a veces el silencio dice mucho más que una conversación. Rosa capítulo 4, otra mujer, otra historia. En otra historia, el personaje interpretado por Can Yaman era completamente diferente. Esta vez no era el hombre serio que escondía sus emociones. Era alguien divertido, espontáneo y aparentemente incapaz de tomarse nada demasiado en serio. Y entonces conoció a una mujer que no soportaba su forma de ser. Ella tenía objetivos claros, quería construir su propia vida. No necesitaba a nadie que apareciera constantemente para complicarlo todo. Pero él tenía una habilidad especial. Siempre conseguía aparecer, en el momento menos apropiado. Otra vez tú, parece que el destino quiere que nos encontremos. O quizá tú simplemente me estás siguiendo. Prefiero pensar que es el destino. Ella intentó ocultar una sonrisa. Pero él la vio, y eso fue suficiente. Estrella fugaz capítulo 5, cuando la amistad comienza a cambiar. Al principio eran enemigos, después se convirtieron en compañeros. Luego comenzaron a confiar el uno en el otro. Y finalmente apareció una pregunta que ninguno quería responder. ¿En qué momento habían dejado de ser solamente amigos? Una tarde estaban sentados hablando. Ella contó algo que nunca había contado a nadie. Él dejó de bromear. Por primera vez, ella pudo ver al verdadero hombre que existía detrás de aquella personalidad alegre. Nunca imaginé que fueras así, dijo ella. Así como, más sensible de lo que aparentas. Él sonrió. No se lo digas a nadie. Ella se rió. Tu secreto está a salvo conmigo. Pero desde aquella conversación nada volvió a ser igual. Luna capítulo 6, el amor que no quería ser reconocido. Había sentimientos, pero nadie quería reconocerlos. Él tenía miedo de arruinar la amistad. Ella tenía miedo de equivocarse. Así que ambos continuaron fingiendo. Hasta que llegó una noche. Estaban hablando de sus vidas. Ella preguntó, ¿alguna vez has estado realmente enamorado? Él guardó silencio. Sí, ¿y qué pasó? No tuve el valor de decirlo. Ella bajó la mirada. ¿Todavía piensas en esa persona? Él la miró directamente. Está delante de mí. Ella se quedó completamente en silencio. No sabía qué decir, y él tampoco, pero aquella confesión cambió todo. Fuego capítulo 7, los secretos del pasado. Sin embargo, ninguna historia de amor es sencilla. Cuando finalmente parecían estar cerca de comenzar una nueva etapa, apareció un secreto del pasado. Una decisión tomada años atrás. Una verdad escondida. Una persona que regresó inesperadamente. Y de repente todo comenzó a complicarse. Ella descubrió que él le había ocultado algo. Se sintió traicionada. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de perderte. Y ahora me has perdido precisamente por ocultármelo. Él no supo qué responder. Por primera vez, no tenía una broma. No tenía una explicación. Solo tenía arrepentimiento. Rosa capítulo 8, las distintas caras del amor. Ese es precisamente uno de los elementos que hacen especiales las historias de Can Yaman en la pantalla. Cada pareja representa una forma diferente de amor. Hay relaciones que comienzan con una rivalidad, otras nacen de una amistad, algunas empiezan con una casualidad, y otras surgen cuando dos personas heridas encuentran un lugar seguro en la compañía del otro. En cada historia, la pareja obliga al protagonista a cambiar. El hombre orgulloso aprende a pedir perdón. El hombre divertido aprende a ser serio cuando realmente importa. El hombre que huye de sus sentimientos aprende a enfrentarlos. Y la mujer que cree que puede hacerlo todo sola descubre que confiar en alguien no significa perder su independencia. Nube con lluvia capítulo 9, la distancia. Llegó un momento en el que tuvieron que separarse. No porque dejaran de sentir, sino porque algunas circunstancias eran más fuertes que ellos. Ella tuvo que marcharse. Él no intentó detenerla. No porque no quisiera,
sino porque comprendía que algunas decisiones deben respetarse. Antes de irse, ella preguntó, ¿crees que volveremos a encontrarnos? Él respondió, si nuestra historia todavía tiene algo que contar, sí. Ella sonrió, y si no, él respiró profundamente, entonces siempre recordaré que una vez nuestras vidas se cruzaron. Ella se marchó, y él se quedó mirando cómo desaparecía entre la gente. Estrella Blanca Mediana capítulo 10, el regreso. Pasaron meses, la vida continuó, pero algunas personas no desaparecen realmente. Solo esperan. Una tarde, él entró en una cafetería. Y la vio, ella estaba sentada junto a la ventana. Durante unos segundos ninguno se movió. Después ella sonrió. Hola, él respondió, hola. Parecía una palabra sencilla, pero detrás de ella estaban todos aquellos meses. Todas las preguntas, todos los recuerdos, todo lo que nunca habían dicho. Él se sentó frente a ella. ¿Cómo estás? Ahora mejor. ¿Por qué? Ella lo miró. Porque finalmente he vuelto. Él sonrió, y en aquel instante comprendió algo. Quizá el amor no consiste en evitar las separaciones. Quizá consiste en encontrar el camino de regreso. Corazón Rojo capítulo 11, las parejas que permanecen en la memoria. Las series terminan, los personajes cambian, las temporadas llegan a su final. Pero algunas parejas permanecen en la memoria del público. No solamente por las escenas románticas. También por las discusiones, por las bromas, por las lágrimas, por los momentos de incertidumbre, por las decisiones difíciles, y por todas aquellas pequeñas escenas que hicieron que los espectadores quisieran seguir mirando. Can Yaman ha interpretado diferentes personajes y ha compartido historias con diferentes compañeras de reparto. Cada una de esas historias tiene su propio tono. Algunas son más divertidas, otras más dramáticas, algunas tienen un romance que crece lentamente, otras comienzan con una química inmediata entre los personajes. Pero todas tienen algo que las une, la sensación de que, cuando dos personas se encuentran, sus vidas ya no vuelven a ser exactamente iguales. Amanecer capítulo 12, el último encuentro. Años después, en esta historia ficticia, los protagonistas volvieron al lugar donde todo había comenzado. El sol estaba desapareciendo detrás de los edificios. La ciudad estaba tranquila, ella caminaba lentamente, él la esperaba. Cuando se encontraron, ninguno necesitó decir demasiado. Ella preguntó, ¿te arrepientes de algo? Él pensó durante unos segundos. De algunas cosas, de nosotros. Él negó con la cabeza. Nunca. Ella sonrió. Entonces todo valió la pena. Él miró hacia la ciudad. Quizá nuestra historia no fue perfecta. Ella respondió, no necesitaba ser perfecta. Entonces, ¿qué necesitaba? Ella lo miró, ser verdadera, y ambos sonrieron, porque algunas historias no terminan cuando aparecen las palabras fin. Continúan en la memoria de quienes las vieron. Continúan en las emociones que provocaron. Continúan cada vez que alguien vuelve a mirar una escena antigua. Y continúan cada vez que una nueva pareja aparece en una nueva serie y nos hace preguntarnos. ¿Será esta la historia que recordaremos durante años? Tal vez esa sea la verdadera magia de las series de Can Yaman. No existe una única historia. Existen muchas, muchos personajes, muchas parejas, muchos comienzos, muchos finales, y detrás de cada uno de ellos existe una nueva posibilidad. Porque cuando las cámaras se encienden, una nueva historia comienza, y cuando las cámaras se apagan, la historia puede continuar en la imaginación de los espectadores. Fin.